Antes de que el imperio inca dominara los Andes, antes de que Cusco se convirtiera en el centro de un poder temido y respetado, existió un momento en que todo estuvo a punto de desaparecer. Un tiempo en que el poder inca no era invencible, en que su capital sintió el miedo real de ser arrasada. Ese miedo tuvo un nombre: los chancas. No fueron un pueblo menor ni una amenaza pasajera. Fueron el enemigo más peligroso que enfrentaron los incas en su etapa de expansión temprana. Guerreros duros, organizados, violentos cuando era necesario, y con una voluntad clara: destruir el poder que crecía desde Cusco y ocupar su lugar. Los chancas habitaban una región áspera, de cerros abruptos, quebradas profundas y climas severos. Su territorio se extendía por lo que hoy se conoce como la Sierra Centro-Sur Andina, un espacio donde la vida exigía resistencia y adaptación constante. Allí se formó su carácter, un pueblo acostumbrado al conflicto, a la defensa de sus tierras y a la guerra como parte de la supervivencia. A diferencia de otros grupos sometidos por los incas con relativa rapidez, los chancas poseían una estructura política y militar sólida. No eran tribus dispersas. Tenían jefes de guerra, alianzas internas y una identidad fuerte. Su poder se basaba en el número de guerreros, en su ferocidad y en una forma de combatir directa, brutal y decidida. Las crónicas antiguas describen a los guerreros chancas como hombres preparados para el combate desde jóvenes. Usaban armas contundentes, macanas, hachas de piedra, lanzas y hondas capaces de romper huesos y cráneos. No buscaban combates ceremoniales. Su guerra era real, física, destinada a eliminar al enemigo. Durante años observaron el crecimiento del poder inca. Vieron cómo Cusco imponía alianzas, absorbía pueblos vecinos y extendía su influencia. Para los chancas, aquello no era solo una amenaza política, sino una advertencia clara: si no atacaban primero, serían los próximos en caer. El conflicto no comenzó de manera repentina. Hubo tensiones, choques fronterizos, provocaciones. Cada escaramuza aumentaba el odio mutuo, hasta que finalmente, los chancas tomaron una decisión que cambiaría la historia andina: marchar directamente contra Cusco. Nunca antes la capital inca había enfrentado un peligro tan grande. Los ejércitos chancas avanzaron en gran número, confiados, convencidos de que podían derrotar a los incas en su propio corazón. Las noticias llegaron a Cusco como un golpe seco. El enemigo no venía a negociar ni a presionar. Venía a destruir. El miedo se apoderó de la ciudad. Las crónicas hablan de incertidumbre, de discusiones internas, incluso de líderes que dudaron. El poder inca, que luego sería visto como firme e inquebrantable, en ese momento mostró fisuras. Algunos pensaron en huir. Otros creyeron que la derrota era inevitable. Los chancas no eran un ejército improvisado. Avanzaban con disciplina, seguros de su fuerza. Creían que los dioses estaban de su lado. Se cuenta que llevaban consigo ídolos y símbolos sagrados, convencidos de que su victoria estaba escrita. Para ellos, Cusco era solo un objetivo más, aunque el más importante. El choque que se avecinaba no era una simple batalla, era una lucha por el control del mundo andino. Si los chancas vencían, el imperio inca jamás existiría como lo conocemos. Su historia habría terminado antes de comenzar. Cusco se preparó como pudo. Se reunieron guerreros, se reforzaron defensas, se invocó a los dioses. El futuro del poder inca dependía de lo que ocurriría en los próximos días. Nunca antes habían estado tan cerca del abismo. Así comenzó uno de los enfrentamientos más decisivos y menos conocidos de la historia prehispánica. Una guerra donde el imperio inca estuvo al borde de desaparecer y donde los chancas estuvieron a un paso de cambiar el destino de los Andes para siempre. El poder de los chancas no surgió de la noche a la mañana. Se forjó en un territorio áspero, de quebradas profundas, mesetas frías y caminos difíciles, donde la supervivencia exigía disciplina y dureza. Allí, la guerra no era un episodio excepcional, sino una constante. Desde jóvenes, los hombres eran preparados para el combate, no como soldados de un estado centralizado, sino como guerreros de comunidades que sabían que su existencia dependía de la fuerza colectiva. A diferencia del orden que más tarde impondrían los incas, los chancas no estaban sometidos a una autoridad única y permanente.
Su organización era flexible, pero eficaz. En tiempos de paz, cada comunidad gobernaba sus asuntos. En tiempos de guerra, surgían jefes militares cuya autoridad se basaba en la experiencia y el prestigio ganado en combate. Esta estructura les permitía reaccionar con rapidez, reunir grandes contingentes y moverse sin la rigidez de un imperio burocrático. Las armas chancas reflejaban su forma de combatir. Utilizaban macanas pesadas, hachas de piedra, lanzas cortas y hondas capaces de lanzar proyectiles con gran fuerza. Pero más allá del armamento, lo que realmente los distinguía era su manera de luchar. No buscaban el enfrentamiento ordenado ni el choque frontal prolongado. Preferían ataques violentos, rápidos, destinados a quebrar la voluntad del enemigo antes que su cuerpo. Las crónicas coinciden en describirlos como guerreros feroces, no solo por su habilidad, sino por el terror que inspiraban. En batalla, avanzaban lanzando gritos, tocando instrumentos de guerra y exhibiendo trofeos de enfrentamientos anteriores. Aquello no era un acto ritual sin sentido, era una estrategia psicológica. El miedo precedía al ataque, y muchas veces decidía el resultado antes del primer golpe. Durante años, los chancas expandieron su influencia sobre pueblos vecinos. Algunos fueron sometidos por la fuerza, otros se aliaron por conveniencia o temor. Así, su poder creció hasta convertirse en una amenaza real para cualquier entidad política que intentara dominar la región andina central. Cuando los incas comenzaron a consolidarse en el Cusco, el choque se volvió inevitable. En ese momento, el poder inca aún no era el imperio que la historia recuerda. Era una confederación en expansión, fuerte pero vulnerable. Los chancas lo sabían. Para ellos, el Cusco no era un centro sagrado intocable, sino un objetivo militar. Atacarlo significaba quebrar el corazón de su rival y redefinir el equilibrio de poder en los Andes. La marcha hacia el territorio inca no fue improvisada. Los chancas movilizaron un ejército numeroso, compuesto por guerreros experimentados, endurecidos por campañas anteriores. Avanzaron seguros de su superioridad, convencidos de que el enfrentamiento sería breve. En su memoria colectiva existían relatos de victorias aplastantes, y nada parecía indicar que esta sería diferente. La noticia del avance chanca provocó pánico en el Cusco. Las élites incas dudaron, algunos huyeron, otros pensaron en negociar. La amenaza era real, tangible, y estaba a pocas jornadas de distancia. Durante un breve momento, el proyecto inca estuvo al borde del colapso. La historia pendía de un hilo, y el desenlace no estaba escrito. Fue en ese contexto de miedo y desorden donde comenzó a gestarse la respuesta que definiría el futuro de los Andes. Una respuesta nacida no solo de la necesidad militar, sino de la comprensión de que, si los chancas vencían, no quedaría nada del poder inca. La guerra que se aproximaba no era una más, era una guerra por la existencia misma. El enfrentamiento que se avecinaba no solo decidiría el destino de dos pueblos, sino que marcaría el rumbo de toda la región andina. Los chancas estaban a punto de enfrentarse a su mayor desafío, y los incas a su prueba definitiva. Cuando los ejércitos chancas comenzaron su avance definitivo hacia el corazón del poder inca, ya no se trataba de simples incursiones ni de disputas locales. Era una guerra total. Los caminos que llevaban al Cusco vieron pasar columnas interminables de guerreros, hombres curtidos en años de combate, endurecidos por una tradición guerrera que no conocía la sumisión. Cada paso hacia el norte estaba cargado de una convicción profunda. El imperio debía caer. Los chancas no marchaban como un ejército ordenado al estilo posterior de los incas. Su fuerza residía en el número, en la ferocidad y en el terror que precedía su llegada. Las crónicas hablan de un pueblo que combatía con furia ritual, convencido de que la guerra era un mandato ancestral. Sus armas eran simples pero letales, macanas de piedra, lanzas robustas, hondas capaces de romper huesos a distancia. Cada guerrero llevaba consigo el orgullo de su linaje y la certeza de que la derrota no era una opción. A medida que avanzaban, los pueblos sometidos por los incas comenzaron a dudar. Algunos cerraron sus puertas, otros entregaron provisiones, y no pocos observaron con expectativa. El dominio inca, aunque extenso, aún no estaba completamente consolidado. La llegada de los chancas removió viejas heridas, rencores y temores. El imperio, que había crecido con rapidez,
enfrentaba ahora una amenaza capaz de quebrarlo desde sus cimientos. En el Cusco, la situación era crítica. El gobernante inca, sorprendido por la magnitud del peligro, vaciló. Las fuentes coinciden en que el miedo se apoderó de la élite gobernante. Nunca antes un enemigo había llegado tan lejos con tanta determinación. Las murallas de la ciudad, aunque sólidas, no garantizaban la supervivencia frente a un asedio prolongado y a un enemigo dispuesto a arrasar sin contemplaciones. Mientras los chancas se acercaban, el caos se extendió entre los defensores. Algunos nobles abandonaron la ciudad, otros discutían qué hacer. El imperio, que parecía invencible, mostraba por primera vez signos claros de fragilidad. Fue en ese momento de incertidumbre cuando emergió una figura decisiva, alguien que comprendió que no bastaba con resistir. Había que enfrentar a los chancas en su propio terreno, con inteligencia y determinación. El choque que se aproximaba no sería solo una batalla más. Era un enfrentamiento entre dos visiones del mundo. Por un lado, un imperio en expansión que buscaba orden, control y centralización. Por el otro, un pueblo guerrero que defendía su autonomía y su derecho a existir sin someterse. La violencia que se avecinaba no tenía precedentes en la región. Los chancas, confiados en su fuerza, se prepararon para el golpe final. Creían que el Cusco caería como habían caído otros centros importantes. Su experiencia en la guerra les decía que ningún enemigo podía resistir una embestida tan masiva. El campamento avanzaba como una marea oscura, llevando consigo la fama de destrucción que los había acompañado durante generaciones. La batalla que se gestaba marcaría el destino de los Andes. No solo decidiría el futuro del imperio inca, sino también el lugar que ocuparían los chancas en la historia. Si vencían, el orden andino cambiaría para siempre. Si caían, su nombre quedaría ligado al momento en que un pueblo estuvo a punto de destruir al poder más grande de su tiempo. En las llanuras cercanas al Cusco, ambos mundos se preparaban para el enfrentamiento definitivo. La tensión era absoluta. Cada guerrero sabía que el resultado de esa lucha resonaría mucho más allá de su propia vida. El destino de los Andes estaba a punto de decidirse en el campo de batalla. Tras la gran derrota sufrida frente a las fuerzas del Cusco, el mundo chanca no desapareció de inmediato. La guerra no terminó en un solo día ni en una sola batalla. Para los vencedores, la victoria fue el inicio de una tarea más compleja. Someter, vigilar y desarticular a un pueblo que había demostrado una capacidad militar capaz de poner en jaque al corazón mismo del poder andino. Las huestes imperiales avanzaron sobre los territorios chancas con cautela. Sabían que se enfrentaban a guerreros experimentados, endurecidos por años de combate, y que cualquier exceso de confianza podía provocar una nueva rebelión. Las campañas posteriores no fueron rápidas ni limpias. Hubo resistencia dispersa, emboscadas, refugios en zonas escarpadas y enfrentamientos menores que mantuvieron la tensión durante años. Muchos guerreros chancas se replegaron hacia regiones más difíciles de controlar. Las quebradas, los cerros abruptos y las tierras menos accesibles se convirtieron en refugio para quienes se negaban a aceptar el dominio del Cusco. Desde allí, continuaron atacando caminos, puestos avanzados y pequeñas guarniciones, obligando al imperio a mantener una presencia militar constante. El poder imperial respondió con una estrategia ya probada en otras regiones. Se impusieron desplazamientos forzados de población, separando a grupos chancas y reubicándolos lejos de sus territorios originales. Con ello se buscaba quebrar los lazos comunitarios, diluir la identidad guerrera y evitar la reorganización de grandes ejércitos. Esta política fue eficaz, pero dejó profundas heridas que no se cerraron fácilmente. A pesar de la derrota, la fama de los chancas no se extinguió. Dentro del propio imperio, su nombre continuó asociado a la guerra, al peligro y a la amenaza. Los relatos transmitidos en el Cusco hablaban de ellos como enemigos formidables, y su recuerdo era utilizado como advertencia. Incluso el poder más grande podía tambalear si subestimaba a sus adversarios. Con el tiempo, muchos chancas fueron incorporados a las estructuras imperiales como guerreros auxiliares. Paradójicamente, aquellos que habían estado a punto de destruir el Cusco pasaron a combatir en nombre del mismo imperio que los había derrotado. Esta incorporación no borró su pasado, pero lo transformó. Su experiencia militar fue aprovechada en campañas lejanas,
donde su ferocidad seguía siendo temida. Sin embargo, la memoria de la Gran Guerra nunca se perdió del todo. En los relatos orales, en las tradiciones locales y en los cantos transmitidos de generación en generación, persistió la idea de un tiempo en que los chancas marcharon unidos contra el Cusco, confiados en su fuerza y en su derecho a dominar. Esa memoria sobrevivió incluso cuando el poder político ya había cambiado de manos. La historia posterior del territorio andino volvería a poner en evidencia la importancia de aquel enfrentamiento. Cuando fuerzas extranjeras irrumpieron en la región siglos más tarde, encontraron un mundo marcado por antiguas rivalidades, resentimientos no resueltos y recuerdos de guerras pasadas. La derrota chanca había fortalecido al imperio, pero también había dejado cicatrices profundas en su estructura interna. Mirado en perspectiva, el conflicto entre chancas e incas no fue un simple episodio de expansión territorial. Fue un choque entre dos formas de entender la guerra y el poder. Los chancas apostaron por la confrontación directa, por el golpe decisivo, por la destrucción del centro enemigo. Los incas, en cambio, aprendieron de ese peligro y reforzaron un sistema basado en la previsión, la logística y el control prolongado. Si el imperio inca llegó a convertirse en la gran potencia de los Andes, fue en parte porque sobrevivió a su momento más crítico, y ese momento tuvo nombre y rostro, el de los chancas, marchando hacia el Cusco. Sin esa amenaza, el imperio no habría fortalecido su aparato militar ni perfeccionado sus métodos de dominación. Por eso, hablar de los chancas no es hablar de un pueblo derrotado sin más. Es hablar del enemigo que estuvo más cerca que nadie de cambiar el curso de la historia andina, de un pueblo que obligó al Cusco a mirarse al borde del abismo y a reconstruirse desde el miedo y la urgencia. Así termina la historia de los chancas como potencia independiente, pero no termina su huella. Su guerra quedó grabada en la memoria de los Andes como advertencia y como recuerdo de un tiempo en que el poder imperial estuvo a punto de caer. Una guerra casi olvidada, pero decisiva, que demuestra que incluso los imperios más grandes nacen también del temor a la derrota.